Las personas con TLP experimentan una intensa desregulación emocional y sobre todo un miedo profundo al abandono, de ahí el título, y es una combinación que hace que sus relaciones estén llenas de altibajos, sean muy caóticas, pueden pasar de momentos de amor intenso a transformarse en enojo, en rechazo, incluso en odio o desesperación. Un día el ser amado puede ser visto como el ideal, como perfecto, como el amor de mi vida, casi idealizado, y al siguiente convertirse en el villano de la historia. Más adelante vamos a profundizar en este patrón tan característico que define a estas personas. Algo interesante es que el nombre, ¿de dónde proviene? ¿Por qué crees que se llama así? Las enfermedades mentales se clasificaban de una forma peculiar. Podían clasificarse como neurosis, que era perturbaciones psicológicas, pero sin perder contacto con la realidad, y psicosis, donde había delirios, alucinaciones, es decir, se perdía el contacto con la realidad. Entonces, algunos pacientes no encajaban ni aquí ni allá. No tenían delirios permanentes, pero sí síntomas muy intensos, además de relaciones inestables. El psiquiatra Adolf Stern en 1938 propuso llamarlos border, pacientes border o pacientes límites. ¿Qué significa esto? Que están en el límite, en la frontera, border, frontera entre la psicosis y la neurosis. Décadas después, Otto Kernberg, que es alguien importante para los tratamientos, más adelante vamos a ver, formuló la idea de una organización límite de personalidad. Es la organización límite, un nivel intermedio donde las personas mantienen contacto con la realidad, pero presentan defensas primitivas desde un enfoque psicoanalítico, como la idealización y la devaluación. Esto es interesante, ¿no? Es un mecanismo de defensa del ego donde pones a las personas o santas o villanos. Y esto explica por qué pueden aparecer síntomas psicóticos breves bajo estrés, sin que esto signifique esquizofrenia. Hoy en día muchos expertos creen que el nombre trastorno límite es anticuado y dicen que no checa. Por ejemplo, el doctor Michael Cummings sugiere que sería mejor llamarlo algo así como trastorno de descontrol afectivo, porque en realidad el núcleo de este desorden no es estar en el límite de la neurosis y la psicosis, sino una dificultad profunda para regular las emociones. Vamos rápidamente a mencionar los puntos que menciona el DSM-5 para diagnosticar a una persona con este desorden. Dice, según el DSM-5, el trastorno límite de personalidad se caracteriza por un patrón general de inestabilidad en las relaciones, en la autoimagen y en la afectividad, junto con una impulsividad marcada. Para el diagnóstico deben cumplirse 5 o más de los siguientes criterios. Esfuerzos desesperados por evitar el abandono, esa parte de no me dejes. Tienen mucho miedo a ser abandonados. Irónicamente, muchas veces esto es lo que aleja a las personas. Profecía autocumplida. Número 2. Relaciones inestables con oscilación entre idealizar y devaluar. Esto también es una tragedia en esa parte porque digamos que son intensos. A las personas a lo mejor a las que les dicen son muy intensas, son estas personas. Se súper enamoran, idealizan y luego pasa algo y se enojan y ponen a la persona como villano y la alejan más, entonces se cumple lo que les da miedo, etc. Número 3, alteración de la identidad. Ahorita vamos a ver más adelante de eso. Número 4, impulsividad en áreas dañinas como en el gasto, en el sexo o en el consumo de sustancias. Está muy relacionado con consumo de alcohol, con desórdenes alimenticios, con hipersexualidad. De hecho, algunas personas aún debaten de si es en realidad algo diferente al desorden histriónico, que hablé de él hace poco, porque los caracterizan cosas similares como la sobredramatización o la sensualidad fuera de lugar, etc. Número 5, conductas o amenazas suicidas o de automutilación. Esto muchas veces sí tiene la función de obtener atención, de manipular, pero, y esto no lo digo yo, lo dice la investigación. Sin embargo, otra de las razones también se ha visto que tiene un efecto en disminuir a veces el dolor psicológico, en disminuir la intensidad negativa de la afectividad, y por eso ciertas terapias, por ejemplo, les enseñan a apretar hielos mejor para no hacerse tanto daño. Número 6, inestabilidad emocional intensa y breve. 7, sentimientos crónicos de vacío.
Es decir, a veces no sienten que tienen un propósito, no saben qué hacen aquí, no tengo identidad. Número 8, ira intensa o mal controlado. Esto hablé también en otro video, está relacionado con el rasgo de personalidad neuroticismo. Y esto es porque sienten mucho el enojo y se sale a veces de control. Por ejemplo, muchas personas cuando se refieren a alguien como bipolar, era más probable que se estaban refiriendo a rasgos de límite porque son cambios de humor rápidos. La bipolaridad no es así. Número 9, síntomas psicóticos breves, bajo estrés, es decir, pérdida de contacto con la realidad. Y uno de los aspectos más dolorosos o trágicos de este desorden es la crisis de identidad, y es algo de lo que no se habla mucho. Esto no se refiere simplemente a dudas existenciales, sino una sensación persistente de no saber quién eres. Una persona con TLP puede sentirse fuerte y segura en la mañana y completamente inútil por la tarde. ¿Por qué? Porque basan su identidad en el contexto inmediato. Por ejemplo, un fracaso reciente te describe. En lugar de verte como una persona que a veces gana y a veces fracasa, no. Eres un fracasado porque fracasaste en esto último que intentaste. Sin embargo, por el otro lado, puede que mañana te salga algo bien y seas el mejor, te creas el mejor, el más fuerte, el más inteligente. Y es muy común que usen a las demás personas para definirse. Para llenar ese vacío buscan definirse a través de los demás, copiando gustos, copiando metas de quienes los rodean. Son personas muy influenciables. En las relaciones de pareja, esto puede verse muy claro. Al inicio, la pareja es idealizada, imitada y adorada. Cambian todo su estilo, se vuelven emo, así como el novio. Pero basta un malentendido para que esa misma persona se convierta en el villano. Y luego ya los emos son lo peor, ya no me gusta, ahora soy ranchero mejor. Así, etcétera, etcétera. Esta oscilación no es un simple cambio de humor. Es una dificultad para aceptar que alguien puede tener virtudes y defectos al mismo tiempo. Bueno, ¿por qué aparece este trastorno? La investigación muestra que es el resultado de una combinación de factores biológicos y ambientales como todo. La heredabilidad del TLP se estima que está entre el 40 y 60%. Es importante aquí explicar heredabilidad, porque a veces nos confundimos con lo que significa. Que algo sea heredable no significa que te lo pasó tus papás. La heredabilidad lo que describe es el porcentaje de variación de una característica en las poblaciones que se puede explicar por los genes. Es decir, por ejemplo, si la altura tiene 0.80 de heredabilidad, quiere decir que la diferencia que hay entre todos tus compañeros de altura está 80% influenciada por los genes, solo 20% por el ambiente. No hay un solo gen, sino hay una predisposición a la impulsividad y a la reactividad emocional. El trauma y invalidación es algo que afecta, pero tienes que tener como la predisposición. Crecer en entornos donde las emociones son ignoradas o castigadas, o haber sufrido abuso o negligencia aumenta el riesgo. Hay mucha historia de abuso sexual y también se confunde porque a veces las personas las ven y dicen, pero no tuvo ningún trauma, no le pasó nada. Pero esto también se da por la negligencia, por cómo el individuo percibe su ambiente familiar. Quizá percibe que no lo toman en cuenta, que lo invalidan, que lo ignoran, etcétera, etcétera. Como quien dice, aprende que no puede depender de alguien. Puede que le den todo lo necesario materialmente, pero no es el lado afectivo. Hay algo que se conoce como apego desorganizado, de los tipos de apegos, y está muy relacionado con este desorden. Cuando la figura de cuidado es a la vez la fuente de amor y la fuente de miedo, el niño desarrolla una visión caótica de sí mismo y de los demás. Y pienso que evolutivamente tiene sentido la parte esa que le llaman el splitting, que es o todo bueno o todo malo, ya que el cerebro aprende que nada es permanente, que nada es estable. Por lo tanto, hay que estar muy alerta al contexto, hay que estar muy alerta a las señales que te dan los demás, tal vez sobreleerlas, cometer un falso positivo y asumir amenaza aunque no la haya porque es más seguro o era más seguro. En la neurobiología, los estudios muestran una amígdala más reactiva y una corteza prefrontal menos eficiente. Esto explica los síntomas, ya que una amígdala más reactiva va a detectar amenaza más fácilmente, va a considerar que hay amenaza más fácilmente, entonces es más reactivo. Y por el otro lado, la corteza prefrontal es la parte que a veces puede suprimir a la amígdala, le dice todo está bien, no te preocupes.
era solo una rama, no una víbora. Entonces una corteza prefrontal más débil y un sistema límbico más reactivo son la combinación perfecta para hacer a estas personas explosivas. Por eso estas personas tienen tantos problemas para regular la conducta y las emociones. El TLP rara vez se presenta solo, la mayoría de los pacientes presentan también depresión mayor y ansiedad, trastorno por consumo de sustancias, trastornos alimenticios, principalmente bulimia, y otros trastornos de personalidad. De hecho, estudios longitudinales muestran que más del 90% de los pacientes cumplen con criterios para al menos otro diagnóstico a lo largo de sus vidas. Ahora, a la hora del tratamiento, muy probablemente si vas al psiquiatra te va a medicar, pero cada vez la evidencia muestra que, al menos en el desorden límite, el medicamento no es la opción. Muchas veces hace las cosas peor. Lo único que hacen a veces es tapar ciertos síntomas, que obviamente puede ser útil a lo mejor a muy corto plazo si hay una crisis, pero no ayudan a largo plazo. Se ha creado el mito de que la única terapia que funciona para este desorden es la dialéctica conductual creada por Marshall Linehan. Es una terapia cognitivo-conductual de tercera generación. Sin embargo, los estudios muestran que otros enfoques tienen la misma eficacia. Más bien depende del terapeuta. La terapia ha sido efectiva para reducir autolesiones y conductas suicidas, pero por ejemplo también tenemos la terapia basada en mentalización. Esta terapia ha sido muy efectiva también porque le ayuda a estas personas a entender los propios estados mentales y los de los demás. Si recuerdan, algo que mencionábamos del problema es que leen a lo mejor mal las señales, ¿no? Ven maldad, ven amenaza, ven abandono, y ellos también, como tienen un problema de su identidad, a veces no saben qué piensan, cómo se sienten. Esta terapia les ayuda con eso, para que investiguen. Otra donde está relacionada con el Otto, que creo que él fue el que la creó, es la focalizada en transferencia y utiliza la relación terapéutica para trabajar la idealización, la devaluación. Si les interesa alguna de estas, dejen el comentario y puedo meterme más. No es lo que yo practico. Por último es la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que es la que yo hago, que no hay mucha evidencia, pero me dio la idea de que quizá pudiera ser yo un piloto. Pero bueno, según mi entendimiento de la terapia y del desorden, creo que podrían ir de la mano muy bien. Entonces, por último, el TLP no es incurable. Sí es tardado, requiere quizá años de trabajo, pero es como desde el primer momento puedes ir mejorando, ¿no? Simplemente es lento, pero creo que el 80% de las personas en tratamiento a largo plazo se mantienen fuera de ser considerados, de cumplir con puntos para el diagnóstico. De hecho, aquí está el McLean Study of Adult Development, un seguimiento de 10 años a pacientes con TLP, encontró que casi el 90% logra una remisión significativa de los síntomas con el tiempo y el tratamiento adecuado. Solo una minoría presenta recaídas persistentes. Y lo que significa lo que dije, aunque el camino es duro, la recuperación es posible. No es una condena de vida, es un desafío muy grande, pero con las herramientas adecuadas puedes salir adelante, puedes mejorar mucho. Y algo como yo trato de enfocar con las personas que trabajo, generalmente digo, aquí no vamos a curar nada, ni siquiera sabemos si estamos enfermos o no. Yo considero que no. Vamos a ayudarte a vivir mejor. Y al final de cuentas eso es lo más que podemos esperar, mejorar nuestras vidas. Bueno, espero te sirva. Adiós.